Que el Señor te bendiga, mi hermano. Doy gracias a Dios porque me da la vida, me da la salud, me da el privilegio de poder estar aquí con ustedes este día domingo. Se ve hermosa la iglesia. La palabra del Señor, mi hermano, se va a encontrar en Hebreos 4, del versículo 14 en adelante. Lo voy a leer con la Reina Valera. El culto, el servicio al Señor ha estado precioso. ¿Lo ha notado usted o no? Ha estado hermoso. El servicio siempre es completo. Oración, alabanza, palabra, armonía entre los hermanos. Hebreos 4:14. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos dirigimos como iglesia de su presencia. Papito, yo le pido que usted pueda abrir, Dios mío, los oídos de mis hermanos, ese conocimiento, Señor, que ellos puedan comprender el mensaje, que podamos entender realmente, Señor, lo que usted quiere enseñar el día de hoy, que quiere hablarnos, Señor, el día de hoy. Padre, le pido que pueda usar mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de ellas, de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El libro de los Hebreos no se sabe quién fue el autor. Se desconoce quién escribió estas palabras. Martín Lutero, el reformador, declaró que no podía haber sido escrito por el apóstol Pablo porque no reflejaba el pensamiento de él. Así que sugirió que Apolos tal vez la escribió. Juan Calvino, otro reformador de segunda generación, decía que no podía llegar a pensar que esta carta fuera de Pablo. De hecho, en ningún momento de la historia se pensó realmente que fuera Pablo el autor de Hebreo, porque el estilo del apóstol Pablo es muy diferente y el griego que se usa en hebreo es súper técnico, es de la máxima calidad, que tal vez nosotros al leerlo en la traducción española, que nosotros hablamos español y la Biblia está en griego, no nos percatamos de esa hermosura de la literatura. ¿Cómo fue escrita esta carta? Hoy en día los autores modernos
han sugerido que Bernabé la escribió, Apolos, tal vez Silas, Aquila y Priscila, entre otros. ¿Quién escribió la carta de Hebreos entonces? ¿Quién la escribió? Orígenes hizo la siguiente afirmación: solo Dios sabe con certeza quién la escribió. En el texto que yo acabo de leer, se nombra a Dios como un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tal vez alguno de ustedes se puede preguntar, ¿pero qué es? ¿Pero qué es eso? Sumo sacerdote. Sacerdote. La Iglesia Católica tiene sacerdotes, quizás alguna otra rama más del cristianismo. ¿Qué nos quiere decir el autor de Hebreos con esto? Mire, sin duda, el autor de esta carta, por su pensamiento profundo con respecto a lo que habla acerca del sumo sacerdote, era judío, no sabemos quién. Y a las personas a quien le enviaba esta carta también eran judías, porque esto no lo podía entender alguna otra persona. De hecho, hasta para nosotros llega a ser un poco difícil la comprensión. Jesús como el gran sumo sacerdote. Me veo en la necesidad, mi hermano, de poder ir un poquitito más atrás al Antiguo Testamento, pero no se pierda, para parafrasear de forma rápida lo que nombra Levíticos. Pero antes de eso yo le voy a decir que el sumo sacerdote judío, entraba al interior, al lugar santísimo, una vez al año. Una vez al año. Y lo hacía, ¿sabe por qué? Lo hacía por el día de la expiación, o el llamado Yom Kippur. Ahora estamos más enredados. Pero el libro de Hebreos, toda la carta empieza a hablar de todas estas cosas. El día de Yom Kippur, la expiación, es el día judío del arrepentimiento. Es el día más solemne de los judíos, considerado un día santo. En Levítico 16, Dios le dice a Aarón fue el primer sumo sacerdote, y sus descendientes también iban a ser, porque era de la tribu de Leví. Le dijo a Aarón que hiciera lo siguiente para el perdón de los pecados del pueblo. Le dijo: Aarón, sacrifica un becerro para que tú te purifiques, para que tú te limpies de la culpa, tú y tu familia. Sacrifícalo, y esa sangre espársela en el lugar santísimo, en donde está el arca del pacto, y así tus pecados van a ser perdonados. Eso es lo primero. Nadie más puede entrar, solo tú, porque el que entra muere. Nadie puede empezar, solo tú. Y es más, toma 2 machos cabríos, dos. Uno lo vas a degollar y la sangre la vas a esparcir en el lugar santísimo, sobre la cubierta del arca del pacto, para el perdón de los pecados del pueblo. Pero el segundo macho cabrío, el segundo no lo vas a matar, lo vas a dejar vivo. A ese segundo macho cabrío tienes que poner tu mano sobre su cabeza, porque son inocentes, estos machos son inocentes. Pon tu mano sobre la cabeza y hay que transferir toda la perversidad, todas las cosas malas que ha hecho el pueblo de Israel a ese inocente macho cabrío, y lo vas a expulsar al desierto, muy lejos, para que se pierda, desolado, y no pueda volver más. Bueno, ahora tengo que volver a Hebreos, porque estaba en Levítico. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Hebreos 9:11
El mismo autor, ahora en el capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren lo que nos enseña el autor de Hebreo. Dice primero, hace una comparación, ¿cierto?, del sacerdote, sumo sacerdote judío, con nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Primero, nadie podía ingresar al lugar santísimo. Estamos claros, tenían que hacerlo todos los años una sola vez, y por un breve momento, para poder estar en la presencia de Dios. Nadie, porque el que entraba moría. Pero Jesucristo ingresó. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que llegó al cielo, que llegó a la presencia de Dios, así como el sacerdote judío brevemente podía ingresar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Brevemente tenía que salir, pero Jesús traspasó los cielos de forma permanente con el Padre en la presencia de Dios. Ok, ¿estamos claros con eso? Lo segundo, que una vez que el sacerdote judío ingresaba, ¿cierto?, tenía que hacer sacrificio, rociar la sangre por el perdón, y tenía que traer el macho cabrío para el perdón de los pecados del pueblo. Pero miren lo que hizo Jesús. Aparte de tomar el lugar de sumo sacerdote, le faltaba el sacrificio, le faltaba el macho cabrío. Pero él mismo fue el sacrificio. No solo el sumo sacerdote, sino que también se ofreció como sacrificio. Qué maravilloso, mi hermano. ¿Tienes alguna duda, no? Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión. El contraste está muy claro. Tenemos Jesús que ha traspasado y entrado en los cielos y está para siempre en la presencia de Dios, y entró una sola vez, no todos los años, una sola vez en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. El versículo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, Jesús no solo es totalmente divino, Dios, también es completamente hombre. Nuestras debilidades y nuestras tentaciones, que tienes tú a diario, Él las tuvo. Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Mire, en el comienzo del ministerio de Jesús fue tentado por Satanás. ¿Tuvo sed? Le pidió agua a la samaritana. Fatiga, no tenía dónde recostar su cabeza. Vivió los desencantos a lo largo de su ministerio como hombre rechazado, humillado. Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Sumo sacerdote perfecto. La misión es traer al hombre la palabra de Dios e introducir al hombre en la presencia de Dios.
El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente entonces a Dios y perfectamente al hombre, porque el hombre es un pecador y porque Dios es santo. Hermano, esta es la misión, el propósito de Jesús en la carta de Hebreos, lo que nos presenta esta carta. Yo estoy seguro que todos acá estamos identificados con lo que hizo Jesús. Y sabemos que Jesús se identificó con los hombres. Él pasó por absolutamente todo lo que el hombre tenga que pasar. Y es como tú y yo, es como nosotros en todo. Excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Hablemos de nosotros. Hablemos de nosotros. Miren, nosotros sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder. De hecho, no logramos conocer lo más feroz, lo más terrible de la tentación, porque nos rendimos mucho antes de llegar a ese punto. Pero Jesús fue tentado con mucha más fuerza, porque en su caso el tentador empleó absolutamente toda su astucia y su fuerza en el asalto. Fue con todo. En Mateo 4, sobre la tentación de Jesús, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. ¿Quién vino? Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No le dijo Jesús: manda a alguno de tus discípulos, a tus seguidores, a que te vayan y te traigan pan? Jesús, anda a comprar pan. No le dijo eso, porque Jesús era poderoso. Tiene tanta hambre Jesús que solo basta con que digan la palabra y estas piedras que no tienen ni un valor, que no son nada, que son polvo, que se convierten en pan, se convierten en pan. Lo tentó con todo. Y el texto continúa y dice, voy a leer el versículo 8 de Mateo 4, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré. En resumen, si te postras y me adoras. Estás tan débil ahora, no has comido, pero yo te doy todo. Te doy el mundo, te doy las riquezas. ¿Tienes frío? ¿No has dormido bien? Te lo doy todo, los reinos. Fue tentado con todo el Señor. Mire, en Mateo 27, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, se burlaban de él. Los sacerdotes más importantes, los maestros de la ley, los ancianos, le decían: baja ahora de la cruz, baja y creeremos en ti. ¿Acaso él no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Baja. Lo tentaban por todos lados. Él sufrió todas las tentaciones, aunque tal como lo hace notar el escritor de Hebreo, sin pecado. El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no participa. Jesús enfrentó tentaciones de una manera mucho más intensa de lo que tal vez podríamos haber creído.
Mire, para que le quede más claro, lo voy a comparar con lo que sucede con el dolor físico. ¿Cuántos han sufrido algún dolor físico? Yo creo que todos. Bueno, hay un grado de dolor que un ser humano puede soportar, pero cuando se pasa a ese grado, ese umbral, se pierde el conocimiento. De modo que hay agonías de dolor que nunca van a ser experimentadas. Es que lo que pasa con la tentación es que nos rendimos ante ella al llegar a cierto límite, a cierto grado. Pero Jesús llegó a nuestro límite y mucho más adelante, pero no sucumbió. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es verdad que fue tentado en todos los sentidos como nosotros, pero también es verdad que ninguno de los que está aquí presente será tentado hasta el punto de lo que lo fue Jesús. Yo no podría decir que he sido tentado más que Jesús. ¿Usted podría decir eso? ¿Fue más tentado que Jesús? Mire, las tentaciones que nosotros sufrimos nos llegan de acuerdo a la capacidad con la que las podemos soportar. En 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros, no obstante, querido hermano, iglesia, nunca seremos capaces de sondear las profundidades de las tentaciones que Cristo sufrió. Y sin embargo, Él soportó toda esa profundidad, toda esa intensidad de las tentaciones. Las venció como el único sin pecado. La experiencia de Jesús aquí en la tierra tuvo consecuencias. Y aquí se puso un poco más difícil en la prédica. Es que hay algo que tenemos que comprender, pero que nos resulta complejo, pero es necesario que yo se lo explique. La idea cristiana de Dios como un Padre amante, un Padre amoroso, forma parte de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. Pero en la época de nuestro Maestro, en la época de nuestro Salvador, en la época de Jesús, esta noción, esta idea era completamente nueva, incluso revolucionaria. Para los judíos, la idea fundamental acerca de Dios era su santidad, kadosh, en hebreo, su santidad, lo cual significaba que Dios era completamente diferente de nosotros. Dios era diferente de nosotros. Por lo tanto, en ningún sentido, porque Dios era diferente de nosotros, en ningún sentido se puede decir que Dios comparte nuestra experiencia humana. Dios es de hecho incapaz de compartirla precisamente porque es Dios, así de distante para un judío. Esto era aún muchísimo más claro para los griegos. Esa separación entre Dios y la humanidad era aún más marcada. Los estoicos, no se me pierdan por favor, los estoicos, los pensadores griegos más elevados de la época, decían que Dios era la pateia, por lo que entendían una incapacidad esencial para sentir nada, cero emoción. Ellos lo razonaban así, con respecto a Dios, lo razonaban así. Si una persona, cierto, puede sentir dolor o alegría por algo, eso quiere decir que esa sensación puede influir en ella.
Así que, según los estoicos, nada ni nadie debe poder afectar a Dios, porque Él es más allá de todo sentimiento. Por otro lado, tenemos a los epicúreos, otros griegos más de la época, que decían que los dioses viven en perfecta felicidad en lo que ellos llamaban intermundio, espacio entre los mundos, y que estos dioses ni siquiera sabían que hubiera un mundo con personas que sufrían en él. Hagamos el resumen. Los judíos tenían un Dios que era diferente. Los estoicos, dioses que eran insensibles. Los epicúreos, dioses totalmente desconectados. A esos mundos de pensamientos vino el Evangelio, con la idea de un Dios que había sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un Dios que haya tomado la forma de hombre y estando en esa condición de hombre, no se imaginan, hermanos, la revolución que trajo al cristianismo. En lo referente a la relación que tiene Dios con la humanidad, es que hacía muchísimos siglos que no se hablaba más que de un Dios inaccesible, un Dios distanciado de los seres humanos. Y ahora, por medio del Evangelio de Jesucristo, descubrían a un Dios que compartía y asumía el sufrimiento humano. ¡Qué maravilloso! Pero sigue la predicación. Eso le dio a Dios la cualidad de la misericordia, porque Dios comprende, porque Él te comprende. Miren, algunas personas llevan una vida protegida, no están expuestas a las tentaciones que les sobrevienen a aquellas personas que viven o tienen vidas quizás más fáciles. No tienen vida más fácil. Mire, y algunas personas tienen una naturaleza que tal vez es fácil de controlar. Otras personas tienen pasiones ardientes que hacen que su vida esté en peligro. A la persona que tal vez lleva una vida protegida o no tiene una naturaleza inflamable, le resulta difícil comprender las caídas de los demás. Muy difícil. Les resultan inexplicables y no pueden evitar condenar lo que no pueden comprender. Pero Cristo sí puede comprender. Él lo conoce todo y te perdona. Y te perdona. John Foster, un misionero, cuenta en uno de sus libros que cuando él llegó a su casa en Escocia, por ahí por los años 30, Escocia, Europa, Gran Bretaña, llegó a su casa y se encontró con su hija, pero llorando, a lágrima viva. Y estaba llorando ante la radio. Así que le preguntó: hija, ¿por qué lloras? Y ella le contestó que se había dicho en las noticias que los tanques japoneses habían ingresado aquel día a Cantón, China, una ciudad china. Para la mayor parte de los británicos, aquella noticia no pasaría de ser triste solo hasta cierto punto nomás.
Los políticos tal vez la estarían viendo como una advertencia, algo que podría acechar. Para muchas otras personas ni les iba ni les venía. ¿Por qué estaba llorando tanto la hija de John Foster? ¿Por qué estaba llorando tan intensamente? ¿Por qué? Tómeme atención. Porque ella había nacido en Cantón. Y aquel nombre le traía a la memoria el hogar, la escuela, los amigos de la infancia. Para muchos era un lugar lejano, desconocido, pero ella había vivido allí. En eso estaba la diferencia. Y no hay experiencia humana de la que Dios no pueda decir: yo he estado allí. Cuando tenemos algo muy triste que contar, cuando la vida nos ha calado a los huesos con las lágrimas, con tribulaciones, con problemas, no acudimos a un Dios que es incapaz de comprender lo que nos ha sucedido, sino que acudimos a un Dios que ha estado allí, Por eso mismo, si podemos decirlo así, a Dios le resulta tan fácil comprender, ayudar y perdonar. Iglesia, hermano querido, tal vez hasta ahora no te habías dado cuenta de esto. En Hebreos 13:5, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, perdón. Dios conoce nuestros problemas porque ha pasado por ellos. Ha pasado por ellos. La persona que mejor te puede aconsejar o ayudar en un viaje es la que lo ha hecho antes que tú. Dios puede ayudar porque lo ha experimentado. Él lo ha experimentado. Hermano, confía en Dios. No te desanimes. Recuerda, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Podemos estar viviendo al límite, al extremo, lleno de problemas, injusticias. Podemos estar afligidos, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 2 Corintios 4:8. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:10. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Dios lo ha hecho posible. Él traspasó los cielos. Él nos comprende. Él te salvó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Acerquémonos al trono. ¿Usted sabe lo que es un trono? ¿Se ha puesto a pensar? Un trono es un lugar donde se sientan reyes, se sientan personas importantes. Le pregunto, ¿le será fácil a usted acercarse al rey del Reino Unido, de Gran Bretaña? ¿Podrá estar usted muy confiado para ir a pedirle ayuda?
¿Podrá o no? ¿Será posible que le permitan pedir una hora para estar ante ese trono? Si por alguna razón usted pudiera hacerlo, ya, lo puede hacer. Yo le aseguro que no estaría confiado. No. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué palabras más alentadoras! ¡Wow! El gran sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio supremo al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo. Él te mira. Ven, acércate. El sumo sacerdote, misericordioso y fiel, te dice: acércate, ven, confiado. Ven al trono de la gracia. Yo sé tus aflicciones, cuánto te cuesta, cuánto has sufrido. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque ha vivido nuestra vida, porque ha vivido. Él puede darnos simpatía, misericordia. Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Cierra sus ojos.